Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar a fondo varios temas clave. Primero, una reconfiguración del poder del Estado en sectores estratégicos como el energético y las finanzas. Luego, decisiones que impartan directamente el bolsillo y el bienestar social, desde los estímulos a la gasolina hasta la inclusión financiera. Y por último, una serie de acciones operativas del gobierno que van desde la colaboración militar hasta, bueno, la protección de nuestros recursos pesqueros. Bien, empecemos a desempacar esto. Al leer las publicaciones de hoy, me da la impresión de que hay un hilo conductor muy claro. Aunque los temas parezcan no tener nada que ver, se siente una tendencia muy fuerte hacia la centralización, ¿no?, del poder y del control en la federación. ¿Es una lectura correcta? Totalmente, y el ejemplo más claro, creo yo, está en el sector energético. Hoy se formaliza que la Secretaría de Energía, la CENER, absorbe por completo las facultades de lo que era la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En la práctica, esto significa que un órgano regulador autónomo, que se suponía técnico, pues, simplemente desaparece. O sea que todas sus decisiones ahora recaen directamente en una Secretaría de Estado. Exacto, en el poder político. De acuerdo, pero más allá del cambio administrativo, del organigrama, ¿qué significa esto para una empresa que quiere invertir en el sector? Ahora tiene que negociar directamente con la oficina de la Secretaría de Energía en lugar de con un cuerpo de técnicos. ¿Eso agiliza o complica las cosas? Esa es la pregunta del millón. En teoría, podría agilizar las cosas al eliminar un paso burocrático, pero también concentra un poder inmenso en una sola entidad política. El riesgo es que las decisiones dejen de basarse únicamente en criterios técnicos, ¿sabes? Y empiecen a pesar más las consideraciones políticas del gobierno en turno. Para un inversor, esto puede significar mayor incertidumbre. Claro, entiendo. Y parece que este ejercicio de control no se limita a la energía. Veo también que la Secretaría Anticorrupción le cierra la puerta a contratos gubernamentales a 3 empresas: Tamestec, Construcciones San Benito y C. Gallegos. ¿Es parte de la misma lógica? Exacto. Es la otra cara de la misma moneda. Al mismo tiempo que centralizan las funciones, pues ejercen un control más estricto sobre quién puede participar en el juego. Claro. Está usando su poder de compra y su capacidad regulatoria para imponer disciplina y, bueno, decidir con quién quiere trabajar. Es una consolidación de poder en toda regla. Y justo cuando pensamos que esto es solo cosa del Ejecutivo, aparece la Suprema Corte de Justicia y, de alguna manera, refuerza esa misma idea. Publica una resolución sobre una controversia entre el municipio de Guerrero, en Coahuila, y la Federación. Sí, este caso es fascinante porque dibuja perfectamente las fronteras del poder. El municipio quería cobrar por licencias de construcción para perforar pozos de hidrocarburos. Suena lógico, ¿no? Pues sí, a primera vista sí. El pozo está en mi terreno, yo cobro. Exacto. Pero la Corte le dice que no. ¿Y por qué no? Si el uso de suelo es competencia municipal. Aquí es donde entra la Constitución. Piénsalo así. El municipio es dueño de las calles de su colonia. Puede decidir dónde poner un tope o un semáforo. Pero la Federación es dueña de las autopistas federales que cruzan esa colonia. El municipio no puede poner una caseta de cobro en la autopista solo porque pasa por su territorio. Ah, ok, buena analogía. En este caso, la energía y los hidrocarburos son una autopista federal. La Constitución en sus artículos 25, 27 y 73 dice que es un tema tan estratégico para el país que solo la Federación puede legislar y cobrar sobre él. La Corte simplemente le está recordando al municipio cuál es su carril. Entendido. Y esa idea de control federal sobre recursos, bueno, recursos clave como el petróleo, nos lleva directamente a algo que afecta a todos: el dinero que ponemos en el tanque de gasolina. Hoy Hacienda publica los estímulos fiscales y la política parece casi, no sé, esquizofrénica. Totalmente. Por un lado, para la gran mayoría del país, la noticia es tajante. El estímulo es de 0.00%. Cero apoyo. Cada quien pague el impuesto completo. Pero si miras el mismo documento, ves que en las franjas fronterizas con Estados Unidos y Guatemala la historia es completamente diferente. A eso me refiero. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el estímulo para la gasolina magna puede ser de más de 3 pesos con 40 centavos por litro, mientras que aquí en el centro del país pagamos el precio completo.
Entiendo la lógica de la competitividad, pero ¿no genera también una distorsión extraña que un ciudadano en Chihuahua pague mucho menos por el mismo producto que alguien en Durango? ¿No es una especie de subsidio geográfico que podría parecer injusto? Es una crítica válida y un debate económico de fondo. Desde la perspectiva de quien vive en Durango, claro que parece injusto, pero desde la óptica de Hacienda es una medida de supervivencia económica para las ciudades fronterizas. Si no bajaran artificialmente el precio en Juárez, miles de personas cruzarían a El Paso, Texas, a cargar gasolina. Y ese dinero y ese consumo se fugarían del país. Exacto. Lo mismo pasa en la frontera sur con Guatemala. Es una política pragmática. Prefieren sacrificar esa recaudación fiscal a perder por completo el consumo en esas zonas. Ok, tiene sentido como estrategia defensiva. Y hablando de estrategias económicas y de dinero, hay un documento hoy que es denso pero crucial. El Programa Institucional de Financiera para el Bienestar o FINABIEN, para 2025-2030. El diagnóstico que presentan es brutal. Es una radiografía de la desigualdad. Nos dice que todavía hay 382 municipios en México con más de 1 millón de habitantes en total, donde no existe ni una sola sucursal bancaria, ni un cajero automático, nada. Es el México desconectado del sistema financiero. Y la propuesta de FINABIEN para solucionar esto es convertirse en una especie de fintech social. Suena muy moderno, pero, a ver, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Significa que una persona en la Sierra de Oaxaca podrá recibir una remesa o pedir un crédito desde una app en su celular, sin tener que viajar 3 horas al bolo más cercano? Exactamente esa es la visión. Fintech social significa usar la tecnología no para crear el próximo unicornio financiero, sino para llegar a donde la banca tradicional no llega porque, pues, no es rentable. Significa ofrecer servicios básicos, recibir remesas, hacer pagos, ahorrar, obtener microcréditos a través de aplicaciones sencillas en el celular o en puntos de atención aliados, como tienditas o farmacias que ya existen en esas comunidades. La meta para 2030 es ambiciosa, ¿eh? Tener presencia en 266 de esos municipios de alta marginación y procesar más de 25 millones de operaciones. Mencionas las remesas y el dato que publican es impresionante. 64.7 mil millones de dólares en 2024. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como el municipio que más recibe. Pero, a ver, seamos realistas. ¿FINABIEN puede competir con gigantes como Western Union o los grandes bancos que ya tienen dominado ese mercado? ¿Cuál sería su ventaja para que un migrante en California elija FINABIEN en lugar del servicio que ha usado por años? La ventaja competitiva tiene que ser el costo y la conveniencia en el punto de llegada. FINABIEN, al ser una entidad del gobierno, no tiene el mismo afán de lucro. Podría ofrecer comisiones mucho más bajas, pero su verdadero as en la manga es su red de sucursales, las antiguas Telecom, que ya están físicamente en muchos de esos lugares a los que los bancos no llegan. Si logran que recibir el dinero a través de ellos sea más barato y le ahorre a la abuela en el pueblo un viaje de 2 horas, entonces tienen una oportunidad real de morder una parte de ese enorme pastel. Y esta idea de inclusión financiera parece conectar con otra publicación de hoy, la del Infonavit, que formaliza nuevas reglas para sus créditos. Yo siempre pensé que el Infonavit era solo para comprar una casa ya hecha. Es que ese era el modelo tradicional, pero la realidad de la gente es mucho más diversa. Las nuevas reglas lo reconocen. Ahora, por ejemplo, puedes pedir un crédito para comprar un terreno y construir tu propia casa a tu ritmo. O puedes usar el crédito para remodelar o ampliar la que ya tienes. Responde a una necesidad básica. No todos quieren o pueden comprar una casa de un desarrollador. Y veo que detallan algo llamado Equipa tu casa. ¿Qué es eso exactamente? Es un monto de crédito adicional, separado del crédito principal de la vivienda, destinado específicamente a comprar electrodomésticos, muebles o hacer mejoras menores y sostenibles, como instalar paneles solares o calentadores de agua eficientes. De nuevo, es una flexibilización que entiende que una casa no es solo las paredes y el techo. Sino todo lo que la hace habitable y funcional. Justo. Al final, tanto lo de FINABIEN como lo del Infonavit apuntan a lo mismo.
crear productos financieros y de vivienda más flexibles y adaptados a las necesidades reales de la población. Muy bien, pues dejemos la cartera y el bolsillo y pasemos a la maquinaria del gobierno en su día a día. Veo un par de decretos presidenciales que autorizan la salida de tropas mexicanas para ejercicios militares en Estados Unidos, uno en Texas y otro en Mississippi. ¿Esto es rutina o hay algo más que debamos saber? Constitucionalmente, es un procedimiento estándar. El presidente no puede simplemente enviar al ejército fuera del país. Necesita la autorización del Senado. Y esto es lo que se publica hoy. Pero lo de fondo es la continuidad en la cooperación militar. Ejercicios como Fuerzas Amigas tienen una larga historia. No son para la foto. Es donde un capitán mexicano y uno estadounidense aprenden a hablar el mismo idioma táctico, a coordinar comunicaciones, logística. Es algo crucial para cualquier operación conjunta, ya sea contra el narcotráfico, en desastres naturales o en seguridad fronteriza. O sea que es para que los ejércitos sean interoperables, como dice el decreto. Y también obliga a la Sedena a entregar un informe al Senado después. Correcto, y ese es un punto clave de rendición de cuentas. El Senado autoriza, pero también exige saber qué se hizo, qué se aprendió y cómo se gastaron los recursos. Es un mecanismo de supervisión, aunque a veces se critique su eficacia. Y del lenguaje táctico militar pasamos al lenguaje de la naturaleza y de la economía local. La Secretaría de Agricultura le puso un número al pulpo rojo que se puede pescar en Campeche y Yucatán. ¿Podría afectar el menú de nuestro restaurante favorito? Sin duda. Fijan la cuota de captura en 32,000 toneladas para la temporada 2025. Este número no es arbitrario, se basa en una recomendación técnica del Instituto de Pesca, que estudia la salud de la población del Octopus maya, que por cierto es una especie que solo existe en la península de Yucatán. El objetivo es un equilibrio delicadísimo, permitir que miles de familias de pescadores vivan de esto, pero sin acabar con la especie. Claro, si pescan demasiado un año, al siguiente no habrá pulpo ni para los pescadores ni para los restaurantes. Exactamente. Y también veo que insisten en prohibir el buceo con compresor. Sí, esa es una medida de conservación fundamental. Usar un compresor permite a los buzos bajar más profundo y por más tiempo, arrasando con los escondites y las zonas de cría del pulpo. Es una práctica muy destructiva. Prohibirla busca proteger el futuro de una pesquería que es vital para toda la región. Para cerrar, algo que nos va a afectar a muchos en las próximas semanas. La Secretaría de Transportes restringe la circulación de camiones de carga y grúas durante las vacaciones de diciembre. Mira, esto es simple y sencillamente para evitar un caos en las carreteras. Ya sabemos cómo se ponen en Navidad. La idea es sacar de circulación a los vehículos más lentos y grandes en los días y horas de mayor afluencia de vacacionistas. Por ejemplo, los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, estos transportes solo podrán circular de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Se busca reducir el riesgo de accidentes y los embotellamientos. Pero lo que me parece interesante es que el propio aviso contempla excepciones. Claro, y ahí es donde ves el balance de prioridades del gobierno. La regla general es la seguridad del vacacionista, pero se hacen excepciones para los vehículos que transportan materiales para proyectos considerados prioritarios como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo. Es una forma de decir, la seguridad es primero, pero las obras estratégicas no pueden parar por completo. Entonces, si unimos todas las piezas de hoy, el rompecabezas que se arma es el de un poder federal que está consolidando su control en áreas estratégicas y al mismo tiempo diseña políticas muy dirigidas a la base de la pirámide, a la inclusión financiera y social. ¡Exacto! Desde la redefinición de la política energética y el control de los contratos públicos, hasta el diseño de productos de crédito para comprar un terreno o recibir una remesa en un pueblo remoto, se percibe un hilo conductor muy claro que atraviesa todas estas decisiones. Lo que nos deja una pregunta del aire para reflexionar. Las publicaciones de hoy nos muestran a la Federación ejerciendo su autoridad en temas que considere estratégicos y a través de programas sociales de enorme escala. Y al mismo tiempo, vemos a la Suprema Corte reafirmando esos límites entre lo federal y lo municipal. La pregunta es, ¿cómo se equilibra la necesidad de una rectoría federal fuerte y centralizada con el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de los gobiernos locales para que estas grandes políticas nacionales realmente se traduzcan en un beneficio tangible y adaptado a la realidad de cada comunidad?